Bienvenidos a todos aquellos miembros de la comunidad Hive. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de lo que es la formulación y nomenclatura de los óxidos. Entiéndase esta sustancia como aquel compuesto binario que está formado por un metal y el oxígeno, o bien sea por un no metal y el oxígeno. Si hablamos de los óxidos, tenemos que hacer referencia a que como tal es un compuesto, en este caso los óxidos básicos pues van a estar formados por un elemento metálico más el oxígeno, mientras que los óxidos ácidos o anhidrios pues van a estar formados por un no metal en combinación con el oxígeno. Para este particular nos vamos a estar centrando en este tipo de compuestos. Hago la salvedad porque es aquí donde va a estar centrada la mayor atención. Nos vamos a fundamentar cómo es el proceso que se lleva a cabo para darle un nombre y para formular dicho compuesto. En la siguiente lámina podemos observar que tenemos como título lo que son los óxidos básicos. Nos dicen acá, vamos a apoyarnos un momento del pincel para dar explicación acá. Voy a hacer un lápiz, vamos a cambiar el color, vamos a colocar este color verde acá, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos que los óxidos básicos se forman por la combinación de un elemento metálico con el oxígeno, donde el elemento metálico, según lo que podemos observar acá, tiene que trabajar con una valencia de tipo positiva, mientras que el oxígeno va a trabajar con una valencia de tipo negativo. Es importante resaltar acá que el oxígeno es aquel, por lo general tiende a trabajar con una valencia de -2. Entonces es la valencia con la que va a estar trabajando el oxígeno, una valencia de -2. Vamos a colocar un poco más grande el cursor para que nos pueda dejar trabajar, y en este caso vamos a trabajar con el marcador. Vamos a apoyarnos de esta herramienta, la cual es una herramienta muy intuitiva, perteneciente pues de copyright de Google, se llama canvas.app.chrome. Pues se la podemos instalar en este caso a Google. Vamos a ver el grosor, muy bien. Vamos a estar trabajando con esta herramienta. Entonces fíjense, al hablar de óxido, repito, tenemos que hablar de que se forman por la combinación de un metal con el oxígeno, donde el metal va a estar trabajando con la valencia positiva y el oxígeno va a estar trabajando con la valencia negativa. Existen tres tipos de nomenclatura. Acá la primera nomenclatura con la que estoy trabajando se llama nomenclatura tradicional. Nosotros a partir de ahora la vamos a abreviar de la forma o con las iniciales NT, nomenclatura tradicional. Este tipo de nomenclatura a lo mejor es la que un poco más le cuesta a los muchachos de media diversificada, porque acá tenemos que tomar varios criterios al momento de otorgar un nombre. Por ejemplo, en la nomenclatura tradicional tenemos que saber cuándo el elemento con el que estamos trabajando es monovalente, cuándo el elemento es divalente y cuándo el elemento es polivalente, como lo podemos observar acá en este apartado. Tenemos una serie de reglas que se las expliqué, se las esquematicé en función de reglas para hacer un poco más didáctico el video. Entonces, cuando hablo de elementos monovalentes me estoy refiriendo a aquellos elementos que tienen una sola valencia. Por ejemplo, si estudiamos el aluminio presenta un solo estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación del aluminio? El +3. Si vamos a estudiar, por ejemplo, al sodio, el sodio también tiene un solo estado de oxidación, que es el +1. ¿Sí? Entonces, todos aquellos elementos que tienen un solo estado de oxidación, pues vamos a llamarlos elementos de tipo monovalente. ¿Qué pasa con los elementos divalentes? Pues como lo dice el nombre, si es divalente es porque tienen solo dos estados de oxidación. El ejemplo más típico es el hierro. Sabemos que Fe significa hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación. Tiene un estado de oxidación +2 y tiene un estado de oxidación +3. Es decir, que él tiene la capacidad de formar dos tipos de óxido. Un óxido con la valencia 2 y un óxido con la valencia 3, que ya vamos a estar estudiando a continuación. En el caso de los elementos polivalentes, como están acá, esos son los elementos que presentan más de dos estados de oxidación. Un ejemplo muy típico es el ejemplo del manganeso.
El manganeso es un elemento que tiene la capacidad de trabajar con una valencia más 2, tiene la capacidad de trabajar con una valencia más 4, más 6 y una valencia de tipo más 7. Entonces él tiene la capacidad de formar diferentes óxidos con cada una de estas valencias. Entonces lo consideramos como un elemento de tipo monovalente. Si esto que acabo de hablar es exclusivo para la nomenclatura tradicional. Tenemos que conocer, repito, cuando el elemento es monovalente, tenemos que conocer cuando el elemento es divalente y tenemos que conocer cuando el elemento es polivalente. Y para cada una de esos tipos de elementos, pues tenemos una nomenclatura. Por ejemplo, si el elemento es monovalente, pues yo me voy a dejar guiar por la regla número 1, que me dice que primero debo colocar la palabra óxido, seguida del conectivo de, y por último el nombre del metal con el que estoy trabajando. Entonces, si el elemento es divalente, pues yo me dejo guiar por la regla número 2, la cual me dice que voy a colocar la palabra óxido más la raíz del metal con el que estoy trabajando. Y acá voy a utilizar dos sufijos, un sufijo oso y un sufijo ico. Estos dos sufijos, este sufijo oso y este sufijo ico, hace referencia con el tipo de valencia que estoy trabajando. Si la valencia con la que estoy trabajando es la menor, entonces yo voy a utilizar el sufijo oso. Ahora, si la valencia con la que estoy trabajando es la mayor, entonces yo tengo que utilizar el sufijo ico. En el caso del hierro, perdón. El hierro trabaja con dos valencias, una valencia más 2 y una valencia más 3. Si trabajara con la valencia 2, pues el sufijo que voy a utilizar tendría que ser el sufijo oso. Mientras que si trabajo con la valencia 3, el sufijo que voy a utilizar sería el sufijo ico. Entonces, estas son algunas generalidades que tenemos que tomar en cuenta al momento de trabajar con la formulación y nomenclatura de los óxidos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con la nomenclatura de los óxidos básicos. Recuerden, metal más oxígeno forman óxidos básicos. Entonces vamos a hacer un ejercicio acerca de la formulación de los óxidos. Vamos a buscarlo acá donde tengo las diferentes propuestas. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, este es el del manganeso. Vamos a buscar otro por acá. Vamos a dar ese de último. Ok, aquí tenemos el ejemplo del aluminio. Para darle nombre al compuesto como tal, lo primero que tenemos que hacer, como le explicó a los muchachos, es verificar con qué tipo de elementos estamos trabajando. Y eso lo hacemos en función a la valencia. El aluminio en la tabla de valencia, una tabla periódica, solamente le aparece una valencia, que es esta más 3. Entonces, en el caso del aluminio, tenemos que considerarlo como un elemento de tipo monovalente. ¿Sí? Es monovalente porque solamente presenta una valencia. Entonces, acá, por explicarlo de una forma didáctica, los elementos están divorciados, están separados, están en noviazgo. Una vez que ese noviazgo se afianza, lo que tenemos que hacer es, algunos tomamos la decisión de ir al matrimonio. En ese matrimonio, teóricamente, lo que es del caballero pasa a ser de la chica y lo que es de la chica pasa a ser del caballero. Digo teóricamente porque por lo general son las chicas las que se terminan llevando todo lo que uno tiene. Entonces, están acá en el noviazgo. Una vez llegado el matrimonio, pues obviamente ellos se van a vivir juntos, se van a su misma casa y terminan conviviendo. Acá lo que es de la chica pasa a ser propiedad del chico, es decir, que el aluminio me quedaría con una valencia de tipo 2, mientras que lo que es ahora también de la chica pasa a ser parte del otro miembro, me quedaría el oxígeno con una valencia 3. Fíjense lo que ocurre acá. Tengo 2 y 3 como subíndice, que es esto que está acá, que estamos haciendo acá. Cada vez que ocurre eso, yo tengo que evaluar si los números que estoy obteniendo son números pares o son números impares. En el caso de que los números con el que estamos trabajando o alguno de los números sea impar, pues acá no puedo hacer nada. Simplemente el ejercicio de formulación lo dejamos acá. Si el ejercicio o los subíndices que obtengo son números pares, pues yo tengo que simplificar. Ejemplo que vamos a ver posteriormente. Entonces acá, como los números son, en este caso,
tengo un número par y un número impar, el ejercicio de formulación nos queda de esta forma. ¿Qué debo hacer ahora? Darle un nombre. Un nombre que le voy a dar según una nomenclatura. ¿Cuál es la nomenclatura con la que estoy trabajando? Pues vamos a estar trabajando con la nomenclatura de tipo tradicional. Les dije que le íbamos a abreviar con las iniciales de NT. Nomenclatura tradicional. Vamos a cambiar el lápiz. Vamos a trabajar nuevamente con el rojo porque se me hace más fácil visualizar el cursor. Entonces, nomenclatura tradicional. Ya dijimos que el aluminio era un elemento de tipo monovalente. Entonces nos vamos a posicionar donde están las reglas de los elementos monovalentes. Que acá es acá en la número 1. La regla número 1 me dice que primero debo colocar la palabra óxido, seguido del nombre del metal, del conectivo D, perdón, más el nombre del metal. Entonces vamos a aplicar esta regla para darle nombre al ejercicio que estamos trabajando. Nombre según la nomenclatura tradicional. Entonces, ¿cómo me quedaría? La regla me dice que lo primero que debo colocar para la nomenclatura tradicional es la palabra óxido. Entonces yo acá voy a escribir la palabra óxido. ¿Sí? Luego me dice que debo colocar el conectivo D. Entonces ahí está el conectivo D. Y por último el nombre del metal con el que estoy trabajando, que en este caso el metal con el que estoy trabajando se llama aluminio, pues escribimos la palabra aluminio. Y de esta forma el compuesto que estamos desarrollando se llama óxido de aluminio, que es el compuesto con el cual es el nombre con el cual se identifica el compuesto según la nomenclatura tradicional. Entonces vamos a hacer una serie de ejemplos para seguir explicando a detalle lo referente a lo que es la nomenclatura tradicional. Acá me dice que primero debo colocar la palabra óxido seguido del conectivo D, el nombre del metal y la valencia entre paréntesis y el número romano. Entonces por consiguiente el ejercicio nos quedaría de la siguiente forma. Recuerden que estamos trabajando, en este caso vamos a estar trabajando con lo que es la nomenclatura tradicional. Stop. La nomenclatura stop me dice que debo colocar la palabra óxido, pues escribimos la palabra óxido. Posterior a la palabra óxido debemos utilizar el conectivo D y por último el nombre del metal con el que estamos trabajando, que en este caso es aluminio, quedaría óxido de aluminio. Algo aquí muy importante es que entre paréntesis, continuando acá, lo voy a hacer acá abajo, entre paréntesis y en número romano debe estar presente el estado de oxidación con el que está trabajando. Para este efecto sería el número 3. Entonces, si vamos a trabajar con la nomenclatura tradicional, ¿qué nombre recibe el compuesto que nosotros acabamos de formular según esa nomenclatura? Pues lo podemos observar acá. Se llama este compuesto Al2 oxígeno 3, se conocería como óxido de aluminio 3. Ok, continuamos con la temática. Ahora vamos a estar haciendo referencia a lo que es la nomenclatura, pero en este caso vamos a estar trabajando con la nomenclatura moderna. Muchos las conocen como nomenclatura sistemática, nosotros la vamos a llamar NM, que va a ser nomenclatura moderna. Igual que en los casos anteriores, nos vamos a ir a la regla que hacen referencia a esa nomenclatura. Si en una nomenclatura moderna primero debo colocar los prefijos griegos, pila con esto. Aquí me dice que si el prefijo la valencia con la que después una vez intercambiada la valencia, el número que aparezca pues ese va a estar representado por el prefijo griego. En el caso de 1 es mono, en el caso de 2 es di, en el caso de 3 es tri, en el caso de 4 es tetra y así sucesivamente. Entonces primero colocamos el prefijo griego, posterior a ello vamos a colocar la palabra óxido, el conectivo de este conectivo de muchos textos lo consideran como opcional. En este caso, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando, vamos a utilizar ese conectivo de luego vamos a volver a utilizar el prefijo griego y por último el nombre del metal con el que estamos trabajando. Entonces vamos a aplicar
esta regla para darle nombre al compuesto con el cual hemos venido trabajando. En este caso es Al2, oxígeno 3. Recuerden que según la nomenclatura tradicional se llama óxido de aluminio. Para la nomenclatura stop dijimos que se llamaba óxido de aluminio 3 y vamos a ver qué nombre recibe para la nomenclatura moderna. Fíjense, yo siempre le explico a mis estudiantes de una forma particular. Imaginen que nosotros venimos acá, que venimos en nuestro automóvil y vamos a colisionar contra todo esto que está acá, contra todo Al2, oxígeno 3. ¿Qué es lo primero con el cual el automóvil chocaría? Obviamente va a ser con este número 3. Ese número 3 hace referencia al prefijo que vamos a utilizar. En este caso es 3. ¿Qué prefijo según la regla, según lo que me dice la regla, vamos a utilizar? Sería el prefijo tri. Posterior al número 3, ¿qué es lo siguiente que el automóvil encontraría? Pues va a ser el oxígeno. Pues entonces allí colocaríamos la palabra óxido, haciendo referencia al oxígeno que está allá. Seguimos avanzando, ya el automóvil le llegó al 3, le llegó al oxígeno. ¿Con quién es el siguiente que se va a conseguir? Con este 2. Ok, aquí es opcional si colocamos el D o si lo dejamos en blanco. En este particular lo vamos a colocar y posterior a esto va a ser el número 2, que hace referencia al otro prefijo griego. En este caso, el prefijo griego de 2 es el prefijo di. Y por último, el nombre del metal con el que estamos trabajando, que en este caso ya sabemos que estamos trabajando con el aluminio. Entonces, según la nomenclatura moderna, me quedaría trióxido de dialuminio. La vamos a hacerla por acá porque se me acaba de terminar el lienzo. Entonces, para el caso particular de los elementos monovalentes, en el caso del óxido de aluminio, tenemos tres nomenclaturas. Una nomenclatura tradicional, que es el compuesto recibiría el nombre de óxido de aluminio por ser un compuesto monovalente. Para la nomenclatura stock sería óxido de aluminio 2 y para la nomenclatura moderna, la que acabamos de desarrollar, que sería trióxido de dialuminio.